Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Bueno, seguimos con la doctora Felicitas Maestegui Marcón. Lo vamos a tener también al doctor Alejandro Ferretto, que es juez de minoría de familia, hablando del tema. Pero en este bloque, bueno, querías hacer un agregado. Mira, en mi opinión, yo en lo que no comparto, por ejemplo, esto de las técnicas de reproducción humana asistida, a mi gusto, ¿no? Por ahí estoy equivocada, es opinable, pero se hace una diferencia en el derecho del menor de edad para saber realmente su identidad y sus orígenes, ¿sí? O sea, el espíritu del Código Civil con respecto a estas técnicas es la voluntad del adulto. Yo quiero tener un hijo y punto, y lo tengo y hago todo lo que puedo para tener un hijo, ¿sí? Entonces, el Código prevé 2 casos nomás donde el hijo nacido por estas técnicas tiene derecho a conocer sus orígenes. Entonces, me parece que, según a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, es contradictorio y no se puede hacer diferencia en este derecho a saber mi identidad según la forma como yo he nacido. Una consulta al respecto que me parece también interesante. ¿Desde qué, digamos, si desde la justicia también en materia de manipulación genética, porque sabemos que se ha avanzado tanto que hasta hoy se puede decir qué tipo de hijo uno quiere tener, ¿no? Si es hombre o mujer, si es rubio o no, digamos, hay un manejo de la genética que hace que... Y se congelan, está permitido. Claro. Pasa que ahí avanza la legislación como para meterse en un control más estricto de Todavía no hay legislación, por ejemplo, en qué hacer con los embriones congelados. Claro. Eso se tiene que legislar. Hay proyectos, pero bueno, eso no está incluido acá. No está ni siquiera incluido ahí. Lo que sí está incluido acá, hay un artículo 57 que dice que con los embriones, digamos, no se puede manipular el embrión y eso que afecte a la descendencia del embrión. Indirectamente lo que te quiere decir es que no toquemos al embrión porque si quiero que salga mitad hombre, mitad chancho, está prohibido y menos que eso afecta a la descendencia. Para preservar los rasgos de humanidad. Digo, ¿cómo nos trae eso también a colación de que la posibilidad de congelar óvulos, espermatozoides, incluso hay gente no que... No se permite, si no hubo el consentimiento, si está muerto, digamos, el que prestó el consentimiento para congelar digamos, el embrión, suponete en una pareja, se muere, y no dejó expresamente el consentimiento, no está permitido que haya una... No. Porque alguien podría ser padre post-mortem, digamos. Sí, si es que tiene que estar escrito. Escrito, el consentimiento con todas estas técnicas, es todo un protocolo, son varios puntos y bueno, haz hincapié en esto. Y que con cada embrión que vos quieras implantar, tenés que renovar el consentimiento informado, que tiene que ser libre, no condicionado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos al matrimonio, al régimen patrimonial, al matrimonio en sí, a esta nueva forma, ¿no?, que tenemos también de formar familias, de relacionarse entre parejas. Bueno, acá va a desaparecer, que aparte es una palabra que a mí mucho no me gusta, esto del concubinato, ¿no? Tenemos básicamente el matrimonio, que ya fue, sabemos, reformado hace un par de años en cuanto a que no hay diferencia de sexos para que exista vínculo matrimonial. Y en realidad la gran reforma esta tiene que ver con que no existen más causales de divorcio, ¿sí? Antes vos tenías la injuria, tenías adulterio, abandono, etcétera. Bueno, ahora no. No hay causal de divorcio. No hay causal de divorcio. Vos querés divorciar, te casaste hoy, querés divorciarte mañana, no tenés que esperar ni tiempo. Antes sí. Había que esperar, primero que regía la separación o el divorcio. Y tenías que esperar un tiempo para divorciarte o separarte legalmente. De hecho, en la Argentina no había divorcio, ¿no? Bueno, sí, en el año 85 recién se instrumentó. Hubo solamente con un decreto en la época, no me acuerdo qué año, bueno, yo no había nacido, que hubo unos meses, por un decreto ley en la época, no sé si qué presidencia de Perón, hubo unos meses que rigió el divorcio vincular. Pero bueno, después no,
hasta que se estatuyó en Argentina en el año 85, si mal no recuerdo. Bueno, eso sí, igual, ¿no es cierto? Claro. Pero no hay causa de divorcio. Vos y no necesitas que haya consentimiento mutuo tampoco para ir a pedir, solicitar. No hay tiempo, no es necesario consentimiento mutuo, ni una causal que genere el divorcio. No. Solo por propia voluntad de uno de los integrantes. Antes era muy condicionado esto, claro, ¿no? Era bastante intrincado, porque la culpabilidad que preveía Vélez Sarsfield tenía impacto, por ejemplo, en el derecho de los alimentos. Claro, en lo patrimonial concretamente. Y en patrimonial también, ¿no? Entonces, bueno, eso desapareció. Claro, porque si la causal de divorcio era un acto de infidelidad por parte de uno de ellos, había que ver cómo eso impactaba en esa separación. Claro, ¿no? El artículo viejo, el 198 del Código Civil, cuando uno se casaba, el jefe de registro civil, cuando vos aceptabas que te casabas, te leía el artículo 198, que eran los deberes y compromisos, claro, de los cuales estaba asistencia mutua hasta la muerte, que los separe, deber de cohabitación, deber de fidelidad. Bueno, eso tampoco existe. Sí, lo que dice que la fidelidad es algo moral. Y digo, y se accede al divorcio vuelvo a decir, y de una manera express. ¿Por qué dicen el divorcio express? ¿Eso es otra cosa? No, se dice divorcio express porque es rapidísimo en relación al régimen viejo. Claro. Nada más, porque antes existían 2 audiencias, ¿sí? Cuando vos te tenías que Ahora divorciar. Yo me quiero divorciar, yo decido divorciarme. Sí. ¿Cómo es el trámite? Y si no estás de acuerdo con el otro, vas sola y decís, me quiero divorciar. Presentás los papeles que corresponden y listo. Y se inicia el trámite de divorcio. Antes ya había sido declarado inconstitucional esto por otros jueces. Por eso te digo, muchas cosas que toma el código ya se estaban aplicando, digamos. Pero también la aplica por el trabajo de los jueces. Claro. ¿Entendés? De las distintas provincias que dicen, no, la realidad me marca otra cosa. Claro. Yo tengo que el derecho a adaptarlo a la realidad, interpretarlo, ¿no? Para darle solución a la gente, que ese es el sentido, ¿no? Y pacificar y solucionar conflictos. Entonces, muchos jueces ya venían suprimiendo estas audiencias de divorcio, que en definitiva un divorcio te demoraba, el más simple, sin que hubiera bienes ni nada, que yo, 1 año mínimo. Por estas 2 audiencias, claro, y a veces pedían prórroga de audiencia. Bueno, esto no existe más. ¿Y en cuánto tiempo alguien se puede divorciar hoy, por ejemplo? Y para mí se tiene que divorciar en 3 meses. Claro. Como mucho. Y es cierto que termina, de algún modo, allanando esta situación que después termina siendo más que conflictiva, ¿no? O sea, lo que hacía alargar los tiempos. Ese fue otro motivo, porque cuando vos te divorciabas por mutuo consentimiento, ¿qué quería decir? Lo que decía Vélez. Es cuando existían causas morales que hacían imposible la convivencia en común. Claro. Pero igual te exigía las 2 audiencias. Entonces la idea, ¿sí?, del codificador antiguo era que el juez, por un valor del matrimonio, el valor que existía en esa época al matrimonio y a la pareja, que el juez en cierto modo trate no de mediador, pero sí de reflexión, de darles un tiempo para que lo vean, capaz que un tercero, ¿no es cierto?, les daba algún consejo, por ahí les decía hagan un tratamiento y vuelvan en 2 meses, que es el tiempo que preveía la ley. Creo que se ha suprimido también porque, a mi modo de ver, creo que hay es más individualista todo, ¿sí? Y hay menos concepto digamos, de familia, ¿sí? No estoy hablando de familia tradicional, sino familia en el sentido de tratar de que el Estado promueva desde las distintas ramas del derecho la tolerancia, el amor, la paciencia, el diálogo, etc. La convivencia, vamos a hablar de uniones convivenciales. Me voy a preguntar un régimen patrimonial. Bueno, antes no existía un régimen patrimonial, muchos países sí lo tienen desde hace años. Bueno, y lo que se prevé son 2 sistemas básicos, ¿sí? Uno que antes de casarte vos podés hacer un convenio con distintos temas, ¿sí? Hasta de alimentos, qué deuda llevas al matrimonio, si recibiste donaciones, cómo juega ese tema de la donación, si se van a separar, si llevan una casa o no, bueno, con quién se quedaría el hogar, etcétera. Llegar a un acuerdo, digamos, claro, antes de casarse vos podés hacer un acuerdo
escrito y ese acuerdo se protocoliza en una escribanía, ¿sí? Entonces después, cuando vos te divorciás, tenés que presentar sí o sí, ¿sí?, el pedido del divorcio y presentar ese acuerdo. Firmado por los dos. ¿Para qué? Porque el divorcio impacta sobre los bienes también, ¿sí? Hay todo un proceso de liquidación que se hace con estos bienes, cómo se distribuyen, liquidan, etcétera. Bueno, entonces el código lo que te da es como un mapa básico, ¿sí? Que en 4 hipótesis vos podés, que son más o menos las que acabo de decirte, vos podés convenir, lo que no implica que no puedas agregar otros temas de interés a la pareja, mientras no contraríen cuestiones de costumbres, moral, orden público. Y ahí se contempla, digamos, todo lo que se va a resolver si vos te divorciás. Eso también lo hace más expeditivo y genera menos conflicto. Lo que hacía la antigua legislación era más complicado, era así, no lo preveía y decía directamente bienes propios y bienes gananciales. Y cómo se distribuía. ¿Y eso sigue vigente si uno no hace un acuerdo? Sigue vigente en la calificación de bien propio y bien ganancial. Pero si vos no llevas este acuerdo, hay otro régimen supletorio donde también, ¿no es cierto?, se pueden pautar a posterior. O sea, después que te cases, podés cambiar este convenio hasta 1 año desde el matrimonio, porque por ahí ves que no funciona o que se te ocurrió otra cosa, o desapareció algún bien de tu patrimonio y lo modificás, se puede cambiar este convenio. ¿Y es habitual que la gente acceda o quiera hacerlo? Y esto es muy nuevo. Es muy nuevo, es muy nuevo. Lo novedoso también es que también se establece la posibilidad de que, aun cuando no estés divorciado todavía con la sentencia y estés separado de hecho, que puedas tener derecho a alimentos. Por ejemplo, en el caso que se haya casado con una gravedad preexistente muy gravosa. Entonces, por más que se divorcie la pareja, hay una obligación moral de seguir manteniendo a esa persona. Todo esto lo evalúa el juez en el momento del caso concreto, etcétera, y tiene el juez una serie de pautas, ¿no es cierto?, en cuestión alimentaria, y de distribución, hay recompensas. Bueno, esto es más técnico, pero se ve en el proceso mismo según cada caso. Cada caso, tal cual. Lo que sí también, por ahí hablo mucho, muy rápido. No, está perfecto, está muy interesante además. Por ejemplo, hay una cuestión alimentaria que se puede establecer previamente a cuando te cases, o si no lo puede plantear la mujer o el varón ya en el mismo proceso de divorcio, que es cuando, teniendo como 11 pautas el juez según el Código Civil, dice que por motivo en realidad del divorcio, queda en la lona, queda en la calle, valora que se quedó al cargo del cuidado de los hijos, si es la mujer, ¿no? Tiene 57 años y no puede conseguir trabajo, es discapacitada, una serie de cuestiones que el juez tiene en cuenta para fijar una cuota alimentaria a favor de la mujer o del varón, ¿sí? Y ¿por cuánto tiempo dura? La cuota. La cuota alimentaria. La cuota alimentaria puede durar hasta la misma cantidad de años que duró el matrimonio. El matrimonio, como máximo, digamos. Como máximo, por ejemplo. O se puede reemplazar esta cuota alimentaria, en los casos que prevé el código, por una renta vitalicia, por que vos cobrés por X tiempo, que lo puede fijar el juez si no hay acuerdo. 10 años vos cobrás, qué sé yo, la renta de 5 alquileres que tenía tu ex, varón o mujer, reitero. Entonces también está esa previsión, digamos, de protección mutua, ¿sí? Pero todo en el plano económico. Teníamos 2 temas, uniones convivenciales y capacidad progresiva de los menores de edad. Bueno, lo vamos a tener que sintetizar. Bueno, la unión convivencial es lo que te decía hace un ratito, es una terminología mucho más adecuada, más respetuosa, no sé, yo lo veo así. Que el concubinato. Que el concubinato que viene de la época china, digamos. La unión convivencial, en definitiva, está definida. Antes el código no tenía nada legislado. Esto es totalmente nuevo, ¿sí? Y es más, antiguamente, antes del código, cuando
los concubinos o la pareja unida, de hecho, no casada, cuando se separaba, para probar qué bien era mío, qué bien era tuyo, en realidad se regía por el régimen de sociedades comerciales de la sociedad de hecho. Claro. Sí, que no tenía nada que ver. A tal punto estaba negado, bueno, en la época también del codificador, ¿no es cierto? Volvemos al mismo tema. Hoy las uniones convivenciales son, que creo que están casi a la par de los matrimonios. O más. Y bueno, define el código qué concepto hay de unión convivencial. Bueno, y derechos y obligaciones. Es la unión, ¿no es cierto? La convivencia entre dos personas con un proyecto común, pacífica, pública, notoria, pone requisitos para decir no cualquier unión. Y para que tenga efectos, tiene esta unión ser inscripta en el registro civil. También pueden hacer un convenio patrimonial. Y para los efectos jurídicos, las implicancias, digamos, de esta unión convivencial, el Código Nuevo exige que por lo menos haya una convivencia de 2 años. Para ser reconocida como tal. Para los efectos jurídicos que implica la unión convivencial. ¿Y qué diferencia hay entre el matrimonio? Digo, porque el matrimonio se inscribe en el registro civil. Sí, pero no tiene, primera diferencia, no tiene plazo. Con respecto a estos efectos jurídicos. Claro, o sea, vos te casaste y ya está, digamos. Por ejemplo, te doy otra diferencia con el matrimonio, la atribución del hogar. La atribución del hogar pues, se puede convenir o lo fija el juez si no hay acuerdo. En la unión convivencial, la atribución del hogar se la da solamente por 2 años, como regla, como máximo. En matrimonio puede ser más tiempo, hasta el tiempo que duró el matrimonio. Esa es otra diferencia. Claro, porque si no, digo, estaríamos en la misma situación. Si se separan, el que pagaba el alquiler, el que estaba a nombre de él, el alquiler de la pareja, sea matrimonio o conviviente, en ese caso no hay diferencia. Se separan y también se conviene o lo resuelve el juez que el obligado al pago se sigue haciendo cargos de los alquileres hasta que termine la locación. Y hay diferencias en impacto sucesorio también, que sería para hablar en otro momento. Más largo. Sintéticamente, yo sé que es muy importante el tema de la capacidad progresiva de los menores de edad, pero sintéticamente ¿qué es lo que aplica este nuevo código en ese tema específicamente? Bien, voy a tratar de sintetizarlo. Son muchos los temas, por eso los hemos seleccionado y agradezco además la colaboración. No, pero que se entienda, porque por ahí hay temas que da para profundizar. Sí, da para profundizar. Quería decirte una cosita que lo dije al inicio, que como ejemplo, porque si no le voy a sacar el tiempo al otro colega, yo te dije que impactaba el derecho civil en el código, en el derecho penal. Te doy un ejemplo. Hace días, después ya estaba vigente, salió una sentencia penal donde, en casación penal, que no voy a explicar qué significa, pero un tribunal máximo que en Buenos Aires revisa las sentencias, el imputado estaba condenado a homicidio calificado por el vínculo. El vínculo sea matrimonial o la convivencia de pareja. Y tiene mucho más pena. El Código Penal penaliza más si vos mataste a tu mujer, a tu pareja o no. Claro. ¿Sí? Entre otras hipótesis, pero es agravado el homicidio. Y este tribunal de casación toma lo que dice el Código Civil y dice, no, yo le voy a disminuir la pena a este señor que había matado a la mujer, porque si me voy al Código Civil, habla que los efectos jurídicos de la unión convivencial empiezan a los 2 años. Entonces, como convivieron menos de 2 años, le bajaron la pena al tipo. Al señor. Al señor, sí. Te doy un ejemplo de cómo impacta el derecho civil en penal. Por eso también me gusta. Claro. Que me preguntabas, es cierto. Y todo, ¿no? La violencia también impacta contra la mujer, intrafamiliar, impacta en la sentencia que yo dicte, con el tema de lesiones y amenazas, o sea, hay puntos de contacto, ¿sí? Menores. 2 líneas. Bueno, sabemos también que fue modificado antes de este código la mayoría de edad. Antes era los 21,
después fue por una ley a los 18. Exacto. Bueno, ahora se llama adolescente al menor que tiene cumplido los 13 años. Antes tenían otros nombres, menor impúber, menor adulto, bueno, otra clasificación hacia el codificador y con otra diferencia de edad. Ahora se considera con ciertas capacidades para decidir, por ejemplo, en todas aquellas cuestiones que hagan a su cuerpo y que no sean invasivas, que no pongan en riesgo su salud o que pongan en peligro su salud, el menor que cumplió 13 años tiene derecho a decidir. ¿Sí? Después está el menor de 16 años que se le da más derechos y si quiere... ¿A decidir sobre qué? Su cuerpo. A los 13 años. En técnicas no invasivas. Sí. Por ejemplo, se me ocurre, tendrías que ponerte, le digo a mi hijo, ortodoncia. ¿Es invasivo? Y no. Entonces, si él no quiere ponerse ortodoncia, digo. Sí. Por dar un ejemplo, tendrás que definir o no si un piercing es invasivo. De un tatuaje. Tendrás que ir, si es invasivo. Sí. Entonces ahí cuando no hay acuerdo se le da mucha más importancia al menor de edad. ¿Sí? Se le dan mucho más derechos, menos obligaciones. Claro, eso te iba a decir. Entonces a mi gusto en cierta forma, capacitarlo a distintas cuestiones con menor edad, 13, 16 años, gradualmente, por eso se habla de un régimen progresivo. De capacidad, se fortalece al menor. Yo no digo que está mal, pero ¿qué pasa con el otro lado de la balanza? Se termina, o el código facilita la conflictiva entre los padres, y esto lo tiene que resolver el juez, porque el menor al tener más derechos, ¿no es cierto? Como te digo, no me quiero poner la ortodoncia, bueno, capaz que un parece que me importa, sí, así, pero te doy el ejemplo de ortodoncia por decirte, porque tiene derecho a decidir qué quiere y qué no quiere, y si no se pone de acuerdo va al juez y tiene derecho a estar con un abogado, bueno. Esto no es tan novedoso porque tenemos la ley 26.061, tenemos leyes provinciales que también hablan, ¿no es cierto?, de la minoridad, y esta ley nacional que también es adaptada por la provincia, donde ya ahí se facultaba, ¿no es cierto?, a los menores a esta capacidad progresiva de decisión en definitiva. ¿Sí? Felicita, bueno, la verdad que es muy interesante porque tiene mucho que ver con la vida, ¿no?, de los ciudadanos, con lo que nos pasa habitualmente, con las cosas que se requieren también de la justicia. Pero me dejaste el pie para poder hablar con el doctor Alejandro. En la unión convivencial, te digo esto nomás, que también se registra, y todo lo que se convenga matrimonial y la unión convivencial respecto de los bienes, también tiene que estar inscrito en los registros de la propiedad, depende del bien, para que sea ponible a terceros. Sí. Ahora, si vos estás en unión convivencial, ¿sí?, para poder tener otra unión convivencial, tenés que cancelar por mutuo, o sea, eso va a traer problemas, tenés que cancelar previamente la inscripción de la unión convivencial. Y tienen que ir los dos. No es como el divorcio. Te doy otra diferencia. Esa es otra diferencia. Y es interesante. Para no andar conviviendo así. En la práctica, sí. Y también prevé un montón de cuestiones así benéficas de sostenimiento mutuo y asistencia mutua, etc. Y bueno, tenemos más de 2.000 y pico de... En otra charla hablamos de otra cosa. En otra charla, sí. De prescripción, podemos hablar algo más de comercial. Podemos armar otro programa más sobre este código. Y la responsabilidad, por ejemplo, también cambiaron los plazos de responsabilidad. Bueno, para hablar. El espacio está abierto. Y este es el primer programa. Si aceptan, hacemos otro. No hay problema. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Hacemos una pausa, vamos a estar en la otra parte del programa, la segunda parte del programa, con el doctor Alejandro Ferreto, es el titular del Juzgado de Minoridad y Familia aquí en la ciudad de Ushuaia. Pausa y volvemos. El espejo. El espejo. El espejo.